Gloria a Dios. Dice la palabra, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Dios y Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, Señor, dándote a ti toda gloria, honor, alabanza y adoración, Dios. Tú conoces nuestros corazones, Dios, y sabes que nuestro mayor anhelo es agradarte, que nuestro mayor deseo, Señor, es estar en comunión contigo, Padre. Guíanos aquí, Señor, en esta mañana, rogándote que tu Espíritu Santo descienda una vez más sobre cada uno de nosotros. Y una vez más, Señor, hables a nuestra vida, a nuestro corazón, para que seamos edificados en tu palabra, en tu gracia y tu misericordia. Señor, te rogamos en el nombre de Jesús que tu Espíritu Santo descienda sobre nuestras vidas y hables a cada uno de nosotros en el estudio de esta mañana, en el mensaje de mediodía. Sea tu nombre glorificado, Señor, y sea solamente tu palabra ministrada, Señor, a nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? Ok, la semana pasada, hermanos, estuvimos hablando acerca de esta petición que el Señor nos enseña a hacer al Padre, ¿sí? Y es algo importante que tenemos que entender. Todas nuestras oraciones, todas nuestras peticiones deben ser dirigidas al Padre y deben ser dirigidas en el nombre de Jesús. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que no vamos a decirle al Padre Jesús, 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 no, sino en los méritos de Jesús. ¿Sí? Esto creo que ya lo tenemos bien entendido, que no es porque somos buenos cristianos, que no es porque cumplimos con la asistencia al culto, porque cumplimos con los requerimientos de una doctrina o de una religión X o Y, sino por los méritos de Cristo. Es Cristo nuestra entrada al Padre, es Cristo el mérito delante del Padre para que nosotros podamos tener acceso a Él. ¿Sí? Ok. Entonces, cuando Jesús nos habla de pedir diariamente el pan de cada día, nos habla de salir a buscar el pan, es decir, de hacer nuestra parte para que Dios sea derramado sobre nosotros. ¿Cuál es nuestra parte? Buscar la comunión con Dios, buscarle en oración, en la lectura de su palabra, quizá en el ayuno. Por supuesto, hermanos, no podemos despegar la asistencia a los cultos. Miren, de repente hay gente que dicen, no, es que yo aquí en mi casa oro, yo aquí en mi casa leo la Biblia, yo aquí en mi casa pongo el internet, etcétera, y escucho predicaciones de buenos predicadores, de algunos de no tan buenos predicadores, pero escucho predicaciones y aquí estoy alimentándome. El problema de estar en casa es que no hay comunión unos con otros. Y la palabra del Señor nos enseña claramente, dice, no dejando de, como algunos tienen por. O sea, cuando usted deja de congregarse, llega el momento en el que ya sea es una costumbre el no venir al templo. Ya está batalla después para venir. ¿Qué van a decir los hermanos? ¿Qué va a decir el pastor? Me va a decir, qué bueno que vino. Sin ser prosperas, Pero vamos a estar en eso, ¿me explico? Vamos a estar pensando que todo lo que el pastor diga lo va a decir por mí, porque sabe que yo no he venido al culto. Y no es por ahí. El asunto, amados hermanos, es que Dios quiere que haya comunión unos con otros. Y aquí es donde también tenemos que estar listos y atentos para pedir al Espíritu Santo que Él nos ayude para que haya entre nosotros un vínculo de paz. Dice la palabra, solicitados en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Entonces necesitamos al Espíritu Santo para eso. Y necesitamos pedir a Dios que el Espíritu Santo esté entre nosotros. Miren, se lo voy a poner de esta manera. Hermano Jesús, usted está allí, creo, ¿verdad? Se puede levantar una casa, hermano, de bloc de cemento, sin cemento. O sea, ya tienen los bloques, ahí están. Pero se puede levantar una casa, un edificio de bloques de esos, de concreto, sin cemento. ¿Por qué? ¿Cómo nos va a pegar o qué? Ok. El Espíritu Santo, hermanos, es el que va a hacer la función de cemento. La Biblia nos habla a nosotros de que somos piedras vivas en el gran edificio de Dios. Y sin cemento va a venir luego Fidencio, va a soplar y tu casa va a derribar, ¿verdad? Como decía por ahí
Entonces necesitamos entender, hermanos, que el Espíritu Santo entre nosotros es lo que nos va a mantener unidos. Si el Espíritu Santo no está, hermanos, si Jesús no está, todo se echa a perder, todo se corrompe. ¿Sí me explico? Si no dijera la Escritura, mira cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Ajá, pero dice juntos y en armonía, o sea, ambas. Ajá. ¿Me explico? Y para eso necesitamos una búsqueda constante de la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Mija, creo que se cerró la puerta, ¿eh? Creo que se cerró por completo. Si quieren, corran el pasador y pongan el seguro. Ahí, por favor. Porque creo que se cerró por completo. ¿Sí está cerrada, hermano? Ok. Entonces, aquí la cosa es esta, hermanos. Necesitamos buscar diariamente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque Él es el cemento que va a unir a cada uno de nosotros como piedras vivas. ¿Sí me estoy haciendo entender? Entonces, no podemos considerar como suficiente lo que Dios nos haya dado en el tiempo que ya tenemos en el Evangelio. Hay personas, y creo lo mencionábamos la semana pasada, que llegaron a ser bautizados con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo y se apartaron. Y esto es algo, hermanos, que es una realidad. O sea, no es tomaron al Espíritu Santo como un fin, como una meta, como algo que lograr, que alcanzar. Y cuando lo alcanzaron, hasta ahí llegaron. Ya no siguieron profundizando, ya no siguieron buscando más en la comunión con Dios. En una relación de novios, llegan al matrimonio y ahí se terminó todo. No, a partir de allí tienen que empezar a tener una vida distinta, una vida diferente. Cuando nosotros venimos al Evangelio, ahí no termina todo. Ahí empieza nuestra vida cristiana. ¿Me explico? Y luego llegamos al bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ahí termina todo? No, tenemos que seguir buscando que Dios siga llenando, que Dios siga hablando, que Dios se siga mostrando a nuestras vidas constantemente. ¿Sí me explico? Por eso cuando el Señor Jesús nos habla de pedir diariamente el pan de cada día, nos habla de salir a buscar el pan. Es decir, que la vida del creyente debe de ser una vida de búsqueda de la presencia, de la comunión, de la gracia de Dios a nuestras vidas. ¿Sí me expliqué? Ok. Entonces, decía que no podemos considerar como suficiente lo poco o lo mucho, lo que Dios nos haya dado en el tiempo que tenemos de conocer, o debemos entender que lo que Dios nos da el día de hoy es para el día de hoy. Mañana yo necesito ir a la presencia de mi Padre y decirle: Padre, dame el pan de hoy. Dame lo que hoy necesito. Dame tu presencia. Dame tu gracia, dame tu compañía, dame el sustento diario. El día de hoy. ¿Por qué? Porque lo que yo pueda comer hoy en mi casa, no sé qué vamos a comer más tarde, pero lo que vamos a comer es para hoy. ¿Me explico? Es para hoy. Y se alcanza el recalentado para mañana, bueno, gloria a Dios. Pero si no, yo mañana igual, con recalentado o sin recalentado, tengo que decir: Señor, dame lo que hoy necesito. ¿Por qué? Porque hoy lo necesito. Entonces, en Efesios 4:23 nos dice la palabra del Señor de la siguiente manera: en cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. O leído de otra manera, Efesios 4:23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Es una renovación diaria, es algo diario, es algo continuo. Ahora, una razón más por la que Jesús nos habla del pan de cada día y nos dice que debemos pedir, dánoslo hoy, es precisamente porque Dios espera que diariamente estemos en comunión con Él. Dios no se conforma con tenernos cerca nada más los domingos, hermanos, o los días de culto en la iglesia. Dios quiere que diario estemos en comunión con Él. La Biblia dice que el Espíritu de Dios nos anhela como
Celosamente. ¿Y qué entiende usted por un anhelo celoso? Quiere contactos genuino, continuo. Genuino, continuo y con nadie más. Entonces, constantemente nos lo dice en su palabra, Dios es un Dios celoso. Dios es un Dios que quiere comunión con nosotros. Y algo tan hermoso de nuestro Dios es que dice que Dios a las estrellas llama a cada una por su nombre. Por su nombre. Y esto me lleva, hermanos, a Apocalipsis, cuando la palabra de Dios dice que a los que logremos llegar a su presencia por su pura gracia y misericordia, Él nos dará una piedrecita blanca con un nombre nuevo escrito en ella, y ese nombre no lo conoce nadie, sino ¿quiénes? Dios y quien recibe la piedrita. ¿De qué me habla eso? De un trato personal, de algo muy entre Dios y yo. ¿Me explico? Yo y Dios, Dios y yo y nadie más. Es algo muy personal, es algo muy íntimo entre Dios y aquel que recibe esa piedrecita. Y dice, y a cada uno llama por su nombre y ninguna estrella faltará. ¿Se ha puesto a pensar cuántas estrellas hay en el universo? Y todas tienen su nombre y ni una falta. Porque así de grande es nuestro Dios, así de grande es su amor y así de grande es su deseo de comunión con nosotros. Dios no se conforma, entonces decía, con tenernos solamente los días de culto. Él nos anhela celosamente. Dios es un ser que se agrada de que estemos en su presencia, reconociendo nuestra necesidad de Él. Hermanos, de repente, no sé, fallece un niño o una persona y dicen, es que a Dios le hacía falta un angelito. No, hermanos, a Dios no le hacen falta angelitos. Dios ha prefijado los límites de nuestra habitación. La Biblia dice, si los más robots son 75 años, con todo es carga y trabajo. Dios ha fijado un tiempo para cada uno de nosotros. Para unos a lo mejor más largo, para otros a lo mejor más corto, pero lo cierto es que Dios ha prefijado los tiempos de nuestra habitación. Y entonces, hermanos, cuando una persona fallece, no es porque a Dios le falta un angelito. Nosotros, hermanos, somos los que tenemos necesidad de Dios, no Dios de nosotros. No sé si me estoy explicando. Yo sé que soy muy cruel y a lo mejor hasta muy despiadado por algunos, pero es la verdad, hermanos. La verdad es que Dios no nos necesita a nosotros lo necesitamos a Él. Y Él nos ha dado un privilegio de servirle, de hacer la obra que Él nos ha encomendado que hagamos. No porque nos necesite, sino porque Él quiere que nosotros le sirvamos. No sé si me estoy explicando. ¿Usted cree que Dios no podría mandar ángeles a la tierra a predicar el Evangelio? Entonces, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? Le toca a sus redimidos hacerlo. Esa es la clave, redimidos. Un ángel no sabe lo que es eso. Un ángel no sabe lo que es, después de haber ofendido a Dios de la manera en que lo llegamos a hacer, haber sido rescatados de ahí. Una vez una persona me hizo presente esta semana en el trabajo la pregunta, ¿y algún demonio tendrá alguna posibilidad de perdón o el diablo mismo, alguna esperanza? No, digo, porque los únicos con derecho a ser redimidos somos nosotros, los creados a su imagen y a su semejanza. Ellos no. Y hay algo muy interesante, hermanos, porque si hablamos de derechos, ninguno de nosotros tiene el derecho. Tenemos el privilegio, que lo mencionaste ahorita, el privilegio de que Dios se haya fijado en nosotros para rescatarnos a nosotros. ¿Sí me estoy haciendo entender, hermanos? No es que es que tengo el compromiso de ir a salvar. No. Él quiso salvarnos. Él quiso rescatarnos. Él quiso darnos la oportunidad, hermanos. ¿Por qué? Por su pura gracia. Tendré misericordia de quien tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Y Pablo dice, así que no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Entonces, qué importante es ese detalle. Somos privilegiados, hermanos. Ahora, ¿por qué los ángeles no pueden predicar el Evangelio, hermanos? Si un ángel se presentara a predicar el Evangelio, ¿sabe qué pasaría? Que el hombre, en su necedad y en su ceguera espiritual, se postraría a los pies del ángel para adorar. ¿No pasó con Juan? 2 veces. Estaba recibiendo la revelación del Apocalipsis, la revelación de los últimos días,
¿sí? Porque revelación y apocalipsis es un pleonasmo, es lo mismo. Pero él estaba recibiendo la revelación y se hinca delante del ángel 2 veces, y el ángel 2 veces le dice: oye, levántate, adora a Dios, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas. ¿Por qué Dios no envió a los ángeles, hermanos? Porque la necedad del hombre, la situación espiritual del hombre no estaba como para recibir ángeles que le hablaran en el evangelio. Ahora, ¿puede todo el ser humano, escuche la pregunta, ¿pueden todos los seres humanos predicar el evangelio, sí o no? Escuche la pregunta, analice antes de responder. Nada más los redimidos. Por eso usted va a ver en las noticias, hermanos, infinidad de gente, o en el internet, infinidad de gente que se levanta con un mensaje, pero evangelio, solamente los redimidos. Solamente la iglesia de Jesús. Y usted puede ver, hermano, y lo puede notar en no sé, sí, bueno, ya mencioné las noticias, que es lo más común, que es lo que tenemos más al alcance. Y vamos a ver gente, hermanos, vestidos como gente de religión, como gente religiosa, predicando un mensaje que tiene que ver con la política, que tiene que ver con el clima, que tiene que ver con los jóvenes, que tiene que ver con las madres solteras, que tiene que ver con la violencia, que tiene que ver con muchas cosas, pero no van a hablar del evangelio. ¿Por qué? Porque no lo conocen en realidad. Tendrán dogmas, tendrán doctrinas, tendrán tradiciones, pero el conocimiento real de lo que es ser redimido por Dios, no lo saben. Y por eso no pueden predicar la palabra, porque no les fue dado a ellos hacerlo. ¿Sí me explico? Ahora, nosotros tenemos que entender que Dios nos anhela celosamente, que se agrada de que estemos en su presencia reconociendo nuestra necesidad de Él, más que de las cosas que Él nos pudiera dar. Y eso es importante que lo entendamos también. Dios se agrada de aquel que lo ama por lo que es, no por lo que nos da. Aquel que busca al Dios que bendice, no las bendiciones de Dios. No sé si me estoy explicando. Entonces, Dios, amado hermano, se agrada de que estemos en su presencia, reconociendo nuestra necesidad de Él, nuestro amor por Él, más que por las cosas que Él nos pudiera dar, y anhelando más de Él que de las cosas que nos da. Juan 3:16, ¿qué dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí? Ok. ¿Qué tiene eso que ver? Dijimos la semana pasada que nos quedamos. ¿Qué tiene eso que ver con lo que estamos hablando? Si lo vemos a simple vista, pues a lo mejor diremos, no, pues no tiene nada que ver. Sin embargo, hermanos, si lo vemos en el contexto de lo que estamos analizando, la Biblia nos dice que hubo una clara razón por la cual Cristo vino a la tierra para buscar y salvar lo que se había perdido. ¿Cuál fue? Su amor. El amor de Dios por nosotros. Si Jesús vino a la tierra, si Él dio su vida por nosotros, y aunque ya lo mencioné hace ratito, no es porque lo mereciéramos, es por su amor por nosotros, porque Él nos amó primero. O sea, nosotros amamos a Dios, como dice la palabra, porque Él nos amó primero. Nosotros, en Estados Unidos, se usa mucho una frase: encontré a Jesús. Se usa mucho esa frase, cuando una persona cambia, empieza a ir a una iglesia, lo ven con su Biblia bajo el brazo y empieza a congregarse, y le digo, oye, ¿qué pasó? Encontré a Jesús. ¿Y sabe que eso es falso? Nosotros no encontramos a Jesús. Jesús nos encontró a nosotros. Porque los que estábamos perdidos éramos nosotros. Jesús no estaba perdido. ¿O sí? No. Yo me acuerdo cuando estaba chiquita, muy chiquita. Fuimos a la Soriana que está allá en ¿cómo se llama? Allá por el Distrito 1, Saucito. Y andaba con mi esposa y yo viendo ahí las cosas. Con la niña yo hablaba de nosotros y pasamos por juguetería. Y mi esposa y yo andábamos bien entretenidos, hermanos, y de repente nos docean.
Los papás de Judith Santana acá están en servicio al cliente, por favor pasen de ella, pasen por ella. Y caray, dijimos, pero curioso, hermanos, los que estábamos perdidos éramos nosotros, ella no, ella fue directamente a servicio al cliente, no sé si la llevaron o qué, ella fue a preguntar por nosotros, de allá nos vocearon. Los papás que andan perdidos de Judith Santana. Yo no sé cómo, yo no sé cómo llegó ella hasta allá, si la llevaron o qué, ella estaba muy chiquita. Pero de repente nos vocearon los papás de Judith Santana, que están. ¿Y supo dónde ir? Y supo dónde ir, o supo cómo hacer que nos vocearan, qué sé yo. A veces nosotros pensamos que el perdido era Dios, que el perdido era Jesús. Encontré a Jesús. No, Señor, Jesús te encontró a ti. Porque tú eras el que estabas perdido. Y Él vino a buscarnos por amor, por gracia, por misericordia, porque Él no quiere que nosotros nos perdamos. Y porque Él nos amó a nosotros primero, espera que nosotros seamos recíprocos con Él. ¿Qué quiere decir eso? Que quiere que nosotros le amemos también. Y el amor, que le correspondamos. Y el amor y el interés por una persona se manifiesta primeramente buscándolo. Pastor, ¿y es correcto decir, busca a Jesús, lo conoces? Yo lo conozco, no sabes que existe. Yo se lo digo a mi hijo, sabes que existe, pero no lo conoces. ¿Es correcto lo que yo le digo? Pues él dice buscar mi viviré. Sí, o sea, es correcto. Es correcto, o sea, tienes que buscar una relación con Dios, tienes que conocerle. Ahora, lo que usted está haciendo es presentarle a Jesús. El día que Jesús se le revele a él, ¿sí? El día que Jesús se le revele a él, entonces habrá tenido un encuentro con Jesús, pero no es porque él lo encontró, sino porque Jesús lo encontró a él. Gracias. Ok. Decía, ¿qué es lo que le gusta? ¿Cuáles son sus aficiones o sus deseos, sus sueños, sus anhelos? ¿Qué es lo que le gusta? ¿Qué es lo que le ofende? Cuando nosotros conocemos eso de la persona que amamos, entonces vamos a procurar darle lo que esta persona le agrada, le gusta, lo que desea. ¿Me explico? Igual con Dios, cuando nosotros lo conocemos, cuando nosotros tenemos comunión con Él, vamos a empezar a conocerle tal como Él es y vamos entonces a poderle dar lo que Él quiere de nosotros. Y lo que Él quiere de nosotros es, dame, hijo mío, tú, y miren tus ojos por mis caminos. Ok, hay una verdad ligada con la necesidad de orar, y es que necesitamos aprender a orar por la provisión necesaria de cada día. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy. Ok, esto lo tenemos que ver basado en 4 principios, hermanos. Número 1, se debe de orar por cualquier petición según la voluntad de Dios y para su gloria. Según la voluntad de Dios y para su gloria. ¿Sí? Mateo capítulo 6, versículo 10, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, permítame parafrasearlo aquí o decirlo de tal manera que podamos aplicarlo a nosotros. Vénganos tu reino, hágase, 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en mi vida. O sea, orar que la voluntad de Dios sea hecha en nuestras vidas. Y si yo tengo una petición particular delante de Dios, Señor, que sea conforme a tu voluntad. Que sea conforme a tu voluntad, Señor. Versículo 33. Dice, hermanos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, o todas estas cosas, dice, os serán añadidas. Fíjense bien, hermanos, porque de repente leemos, como leí al principio, todas las cosas, y no es todas las cosas, es todas estas cosas. O su Biblia dice algo diferente. Todas estas cosas. ¿Cuáles cosas? El pan, el abrigo, el don de vivir, el vestido. ¿Sí? Si ustedes se fijan, Jesús está dando una parábola sobre las aves, sobre las flores del campo, etc.
que Dios las sustenta, que Dios las alimenta, que Dios las viste, que Dios provee para sus necesidades. Y aquí Jesús dice todas estas cosas. Miren, mucha gente se frustra, se trauma porque quiere ganarse la lotería y le ha pedido a Dios 800,000 veces ganarse la lotería y no gana nada, ni reintegro. En lugar de decirle, Señor, si es tu voluntad, dame la sabiduría para, en lugar de estar comprando billetes de lotería, meter ese dinero al banco o invertirlo en algo, vender chicles, no sé qué sé yo. O sea, me explico, dame la sabiduría para que yo pueda proveer para mi hogar, para que yo pueda tener lo necesario. No, se frustran porque quieren sacarse la lotería. Nomás imagínense, hermanos, cuánta gente en todo el mundo estará diciendo, Dios, ayúdame, que ahora sí me saque la lotería. ¿Cuánta gente? Ahora, como para que Dios diga, bueno, pues se van a ganar la lotería todos, imagínate, yo la lotería. No pueden ganar todos al mismo tiempo. O sea, y Dios no va a hacerle, como dicen por ahí, Dios no es aficionado al fútbol. De repente están con que, no, que gane el América, no, Señor, que gane la Chivas, no, que gane el Atlante, no, ¿se imaginan? O sea, tenemos que orar conforme a la voluntad de Dios. Señor, si es tu voluntad que vayamos, guíanos, guárdanos, ayúdanos. Conocí a una persona, en cierta ocasión, llegué a un taller a llevar, no sé si a llevar un manifiesto o a qué llegué, el caso es que llegué a un taller y me comentaba el hermano, que es mecánico, y me decía, no, hermano, mire, Dios es bien bueno, decía él. Íbamos a salir, dijo, de vacaciones. Llegando al charco, se nos descompuso el carro. Batallando, lo echamos a jalar, dice, y ahí venimos de regreso. No, hombre, dice, de regreso no falló, pero para nada, dice, para nada falló el carro. No, dijo, vamos a regresar, y nos regresamos, dijo, llegando al charco, dijo, para atrás. Total, dice, nos regresamos, dijo, ya revisamos bien el carro aquí en Chihuahua, etcétera, etcétera, hicimos planes para el siguiente día o la siguiente semana, no me acuerdo. El caso es que dice, Señor, si es tu voluntad que vayamos, que pasemos el Fresno, Señor, ya pasando el charco, que ya pasando el charco, Señor, quiere decir que es tu voluntad que sí vayamos. Si no pasamos el charco, quiere decir que no vamos. ¿Qué cree que pasó? No pasó. Se tuvo que arreglar el charco. Pero necesitamos aprender, hermanos, porque el hermano me decía, ya después, como 1 o 2 meses después, nos pusimos de acuerdo para volver a ir, oramos y le dijimos al Señor, Señor, si es tu voluntad que pasemos el charco, Señor, vamos, si no, no vamos. Y gracias a Dios llegamos y di vuelta sin ningún problema. Pero oramos, dice, si es tu voluntad que vayamos. Y eso es importante, hermano. Mire, muchas veces no tomamos en cuenta a Dios para muchas cosas que consideramos insignificantes, pero es importante que estemos orando a Dios y le digamos, Señor, ¿es tu voluntad que yo haga esto? ¿Es tu voluntad que yo entre aquí? ¿Es tu voluntad que yo vaya? ¿Por qué? Porque necesitamos esa dirección. ¿Me explico? ¿Qué voy a estudiar? ¿Con quién me voy a casar? ¿Qué ministerio tengo que ejercer? Porque a veces nos aventamos al ministerio sin saber realmente si Dios quiere o no quiere que estemos ahí. Y cuando Dios no quiere que estemos ahí, hermano, es una de frustraciones que para qué le cuento. Hay gente, hermanos, que ha dejado el ministerio de una forma muy triste. ¿Por qué? Porque no era de parte de Dios que estuvieran allí. Y a veces, muchas veces pensamos, ¿qué tanto es subirse al púlpito y pegarte gritos 1 hora y decir como quieran? Y no va por ahí. Porque sí habla mucha gente que pueda subirse a un púlpito y que pueda hablar. Yo conozco una persona que él estudió oratoria. Y usted lo ve que se sube al púlpito y habla y da mensajes de la Biblia, pero no hay esa chispa que de repente, esa conexión con las personas, no sé cómo explicarlo. Pero es algo, hermanos, que tiene que ver con un llamamiento de Dios. No sé si me estoy explicando. Ahora, hay iglesias donde los pastores son psicólogos. Y más que unción, lo que aplican es la psicología a la iglesia. Conocimos una iglesia donde estaban hasta chifle y chifle las hermanas. Y ahí es pura psicología. Pura psicología. Entonces, nosotros necesitamos, hermanos, entender que cuando queremos
algo para nuestras vidas, necesitamos primeramente pedirle a Dios su dirección. Hágase tu voluntad. ¿Qué dice primero a los Corintios 10:31, hermanos? En 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacer cualquier otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios, ¿sí? Entonces es necesario, hermanos, que nosotros entendamos esto. Todo lo que hagamos, todo lo que pidamos, todo lo que busquemos, necesitamos hacerlo para la gloria de Dios. Que el nombre de nuestro Dios sea glorificado. Primera de Juan. Hermano, ahí está el propósito presente donde dijo usted, en el versículo 32. No seas eso ni a judíos, Ni a gentiles. ni a la iglesia de Dios. Hay tres. ¿Cómo el versículo que acaba de mencionar nos refiere a tener cuidado que en base a eso? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. A causa de, versículo 32, no seas porque eso ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. ¿Qué responsabilidad tan grande como usted está mencionando? Porque podemos hacer nuestros propios criterios y digamos hacer mucha oratoria y muchas cosas y mucho y preparación, pero si no está, como estamos viendo, el Espíritu Santo involucrado, que es el que hace el amarre de su mensaje, el amarre de su gracia, es el que hace que las cosas fraguen y se levante esa pared para la edificación de la iglesia, pues hermano es lo que se está haciendo. Sí, ahora ahí entra no nada más el ministerio, ahí entra cualquier otra cosa, ¿verdad? También. Todo lo que haga. Ajá. Ok, vamos a primera de Juan 5, 14 al 15. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Fíjese bien, hermano, fíjese bien. Porque aquí, hermanos, hay personas que van a tomar el versículo 15 fuera de contexto y van a decir, no, es que aquí la Biblia dice que todo lo que yo pida, lo voy a tener. ¿Sí? En cierta ocasión, había un hermano que lo bajaron de una troca lobo porque se subió en la defensa, no sé si en la defensa o en la caja, no me acuerdo cómo estuvo. Casi que se subió a la troca sin ser de él. Y en eso que él estaba subiéndose, llegó el dueño, oiga, bájese de mi troca, le dijo. Entonces le preguntaron después, ¿por qué se subió a la troca que no es suya? Dijo, no, es que la Biblia dice que todo lo que pisa la punta de mi pie. Okay. Entonces, tenemos que tomar las cosas en el contexto que son. Escuche, versículo 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, entonces, si mi petición está conforme a su voluntad, yo tengo la confianza, puedo tener la confianza de que tengo la respuesta. A lo mejor no en el momento en el que yo lo quisiera, ¿va? Pero yo sé que Dios va a responder en su momento. ¿Por qué? Porque estoy pidiendo algo que es conforme a su voluntad. ¿Sí me explico? Ahora, aquí yo tengo que entender que Dios tiene sus tiempos. Que a lo mejor sí es la voluntad de darme lo que yo estoy pidiendo, pero no es el momento, no es el tiempo, no estoy preparado, no tengo cómo hacerlo. Les he testificado de aquel hermano misionero que andaba en hacer la candona con un helicóptero. Bueno, con la necesidad de un helicóptero. En el primer viaje ya se andaban estrellando, fue por el puro piloto que lograron salvar la vida y el helicóptero. Bueno, por la gracia de Dios en el piloto, ¿verdad? Pero el hermano se quejaba con Dios porque él había pedido un helicóptero y Dios salvó a un piloto sin helicóptero. Primero se salvó el piloto y ya después llegó el helicóptero. Pero si no hubiera sido por ese piloto, por la gracia de Dios en ese piloto, ya no habría ni helicóptero ni misionero. ¿Sí me explico? Entonces, a veces necesitamos pedirle a Dios sabiduría para pedir conforme a su voluntad. Segundo, todo aquel que ora
debe de querer que Dios muestre su amor paternal por él. Debemos de desear que Dios muestre su amor, hermanos, para que podamos glorificar a Dios en eso. ¿Sí me explico? ¿Por qué, hermanos? Miren, cuando yo deseo que Dios muestre su amor paternal, y escuche, amor paternal, cuando la respuesta llegue, no voy a andar levantándome el cuello diciendo Dios me tiene chiste. No. Dios mostró su amor para conmigo. ¿Me explico? No es porque yo esté chiple, es porque Él me ama. Y no es lo mismo, hermanos, un niño chiple que un niño amado. No es lo mismo. Cuando usted ama a sus hijos, usted los corrige, usted los disciplina, usted les anima, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque lo ama, porque quiere lo mejor para ese niño. Cuando nada más le da y le da y le da y le da conforme el niño quiere, entonces usted no lo ama. Cuando usted no lo corrige, entonces usted no lo ama. ¿Me explico? ¿Cuánto joven, hermanos, jóvenes de 17 a los, ¿qué serán? 25 años, cuánto joven ha perdido la vida en enfrentamientos con la policía? ¿Sabe por qué? Porque no hubo un padre, no hubo una madre que le diera su tablacito de vez en cuando. ¿Sí o no? ¿Qué pasó con esos hijos? Crecieron chiples. Quiero, tenga, y el día que crecieron y que ya no hubo tenga, buscaron donde les dieran gratis, porque no se acostumbraron a trabajar, no se acostumbraron a luchar por lo que querían, y se les hizo fácil agarrar una pistolita, ¿verdad? Irse a robar celulares, irse a hacer cosas que no debían y terminaron muertos. Entonces ahí es donde entra la importancia, hermanos, de querer que Dios muestre su amor, de que Dios muestre su amor paternal. Amén. Mateo 6:9 dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro. Padre nuestro. ¿Sí? Ok, del 25 al 34, hermanos, es donde habla de la ansiedad, que habla de los aves, que habla de las flores, que Dios las viste, que Dios los alimenta. Entonces ahí es donde vemos el amor paternal de Dios. Ahora, pues este hermano ahí, vosotros sabéis así, Padre nuestro, o sea, porque efectivamente Jesús está afirmando que el Padre de él es el Padre de ellos. Ajá. Sí, o sea, ahora es el Padre nuestro sin ser hijos. Sin ser hijos. Más bien deberían decir Padre vuestro. Es como llegar a ponerse en la calle: oye, Padre mío, échame un helado. ¿Dice quién es? Ajá. Ok, número 3. La provisión por la que se ora debe de suplir las necesidades fundamentales del creyente y darle la capacidad para llevar a cabo el servicio cristiano. O sea, cuando yo le pido a Dios, yo tengo que pedirle a Dios lo suficiente para mis necesidades y para compartir. ¿Qué dice 2 Corintios 9:8? ¿lo tienen? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. ¿Qué entiende usted por eso? Tengas más allá de lo necesario. Para que puedas compartir, para que puedas aportar para toda buena obra. ¿Sí? Ahora escuchen, aquí no se trata, hermanos, de aportar más allá de nuestras fuerzas. Ya lo vimos, no vamos a entrar otra vez en lo mismo, pero de lo que sí se trata es de que nunca vengamos a la presencia de Dios con las manos vacías. ¿Por qué? Porque se supone, según la Biblia, que podemos pedir para nuestras necesidades y un poco más. Es que ahí, por ejemplo, un ejemplo que a veces nos pedía mi papá, por ejemplo, tú vas a agarrar el camión, vas a agarrar el camión, vas a ir, eso es tu pasaje completo. Es lo único que traes, el pasaje del camión.
Llega otra persona que no tiene su pasaje, no tiene pasaje. ¿Qué pasa? Se compartes de tu pasaje completo para que la otra persona tenga algo. Ninguno de los dos se va. Ajá. Porque no vamos a completar el pasaje. Pero si quieres más allá de lo que es tu pasaje, puedes compartirle para que vas a completarle o a completar efectivamente el pasaje de otra persona. Ajá. Proverbios, ¿qué es? A ver si me fue, creo que es 3:15, no me acuerdo muy bien. Pero en Proverbios dice: no te niegues a hacer el bien a quien es debido, número 1, y cuando tengas poder para hacerlo. O sea, son dos cosas que tenemos que ver. Miren, hermanos, muchas veces nos sentimos mal porque hay gente que dice: yo soy cristiano. Sí, soy cristiano, pero no siempre tengo para dar. O sí soy cristiano y sí tengo para dar, pero no considero que esta persona, ¿verdad?, que anda con una bolsa de azúcar y 1 kilo de hígado ahí colgando diciendo que lo operaron y se le abrió la operación en el semáforo, corre y corre entre los carros, no creo que necesite esa ayuda. Sí, digo esto porque una vez veníamos en el carro y ahí en el semáforo de la fuente, ahí en el canal, se nos acercó una persona con una bolsa de azúcar de esas transparentes que hay en frutas y verduras, con 1 kilo de, no sé si era hígado o qué sería, ¿verdad?, que llevaba riñones, no sé qué, carne remolida. Bueno, era carne, que la llevaba amarrada en el cinto del pantalón, y andaba corre entre los carros, ¿verdad?, y diciendo que estaba recién operado, que se le había abierto la operación y que no sé qué, corriendo entre los carros. ¿Usted cree que una persona con una herida de ese tamaño, con el, no sé, el riñón, el hígado, el intestino ahí en una bolsa, va a andar corriendo entre los carros? Yo me voy al hospital, ya saliendo de ver cómo pago. Yo voy a andar entre los carros, oiga, mire cómo. Si es que te puedes levantar, pues, en estas condiciones. Oye, pero para empezar, o sea, ¿te podrás levantar con una herida de ese tamaño? Por favor, o sea, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, número 1. Y segundo, cuando tengas con qué. Por eso el creyente tiene que decir: Señor, dame para mis necesidades, pero dame también para apoyar al que lo necesita. Y dame sabiduría para ayudar verdaderamente al que lo necesita. Es que, por ejemplo, la persona, inclusive cuando le ayudas, a lo mejor para él, esta persona no es valiosa, tu ayuda realmente porque no es lo que está requiriendo, o no es tu propósito, efectivamente recibir eso de ti. Ajá. O no va a usar esa ayuda para su beneficio. Aquí llegó una joven una vez que se fue echándonos hasta que se cansó, porque ni había comida en el templo, ni hubo ofrenda, era un culto de viernes, creo. Y los viernes ustedes saben que aquí no se recoge ofrenda, venimos a orar. Y venimos, oramos, y cuando íbamos saliendo, creo que interceptó primero al hermano Daniel y a su esposa ahí en la esquina, y luego ya se bajó o no se bajó, ya se quedó arriba, ¿sabes? Que por cierto nos dijo que era sobrina de una hermana aquí en la iglesia. Y vino y pidió dinero, y como no había ni dinero, ni había, porque hasta nos decíamos, entonces hay comida, no, es que tampoco hay comida, pues si no hay restaurante, dije. No, que bola de no sé qué tanto, y se fue pegando de gritos. Ustedes estaban, ¿no?, con esa vez. Y nos echó flores, que una barbaridad de flores, ¿verdad?, lo que nos echó. Con todo y maceta. Entonces, no te niegues a hacer el bien a quien es debido, y cuando tengas poder para hacerlo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 8, dice de la siguiente manera: así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Y esto, amados hermanos, nosotros necesitamos tener cuidado, tanto las ovejas como los ministros. Porque ahorita, hermanos, estamos viendo una de cosas que para qué le cuento. Bueno, ojo, no estoy diciendo que seamos conformistas. No está diciendo que seamos conformistas, está diciendo que estemos contentos con lo que tenemos, o sea, que no te amargues si no logras algunas cosas. ¿Sí me explico? O sea, no se trata no, pues ya tengo mi cuartito de cartón, ya lo armé. No, lucha por más, busca más, Dios te puede dar más. ¿Sí me explico? No te conformes con eso, pero tampoco te amargues si no llega a la mansión allá en las lomas del rincón. O digo, en el rincón de las lomas. ¿Sí me explico?
Ok, número 4, no, Hebreos 13:5, antes de que nos vayamos más adelante. Acabo de ver si terminamos. Hebreos 13:5, ¿lo tienen? Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré. Entonces podemos pedir para nuestras necesidades, ¿sí? Pero también tenemos que aprender a pedirle al Señor para tener la capacidad de apoyar la obra. ¿Por qué, hermano? Porque el cuarto principio lo encontramos en 2 Corintios 9:6. Pero esto digo, que el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Escuche, porque este versículo también lo han sacado de contexto. Y mucha gente piensa que sembrar es traerle dinero al pastor, es traerle dinero al apóstol, al profeta. Y eso no es sembrar. Eso es dejar que lo despeluquen. ¿Qué es sembrar? Sembrar es aportar para la obra de Dios, hermanos. Para el evangelismo, para las misiones, para el huérfano, para la viuda, para el que esté en el hospital. Que de repente, hermanos, vamos a llevar burritos al hospital. Vámonos a llevar burritos al hospital, aunque sea de frijoles con piedras, pero vamos a llevar frijoles al hospital. ¿Me explico? O sea, que podamos nosotros, hermanos, entender, porque el cuarto principio es este. Se puede pedir cosas para sí mismo, solamente después de que con fidelidad le haya dado a Dios y a los demás. Y cuando hablo de fidelidad, hermanos, hablo del diezmo, hablo de las ofrendas, hablo de las primicias, pero también hablo, hermanos, de ese deseo de ayudar a los otros, de que no se nos cierre el mundo, que no se nos cierren las manos para apoyar al necesitado. Ojo, al necesitado. Porque ahorita también hay un montón de gente, hermanos, que así como ese de la bolsa del súper. Hay gente que incluso se hacen heridas, hermanos, en las piernas y se descubren las piernas de los semáforos. ¿Los han visto? Yo conocí a uno de ellos, que creo que ya hasta falleció. Iba muy seguido a la tienda de pinturas donde yo trabajaba. Cuando yo lo conocí, sus piernas estaban bien, pero él andaba en la droga. Y de repente, hermano, se empezó a hacer heridas en las piernas. Al principio pensábamos que era una botarga porque traía la pierna así como que muy inflamada. Pues es que es por la misma droga que Pero ese tipo de personas, hermano, andan en las calles, ¿verdad? Y ellos lo que necesitan no es que usted les dé dinero. Ellos lo que necesitan es un centro de rehabilitación. Es internarse y tratar de desintoxicar su cuerpo. Y más que nada, más que cualquier otra cosa, necesitan a Jesús. Necesitan a Jesús. Ok. Dado que ya se ha hablado mucho con respecto a las ofrendas, hermanos, solamente quiero agregar aquí lo siguiente. Los capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios encierran los principios y las promesas importantes del ofrendar. Ahora bien, los creyentes pueden dar generosa o escasamente. Dios va a recompensar a la iglesia de acuerdo con lo que den, según lo que la Biblia enseña en este versículo. Capítulo 9, versículo 6. Pablo no considera el dar como una pérdida, sino como una forma de ahorrar que produce grandes beneficios para el que da. Versículo 11, dice la palabra, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Entonces, esto no se refiere principalmente a la cantidad de lo que se ofrenda o de lo que se da, sino a la intención del corazón cuando lo hacemos. ¿Sí? ¿Quedó claro? ¿Preguntas hasta aquí? ¿No? Ok, vamos a ponernos de pie, hermanos. Nos quedamos en el versículo 12. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Vamos a orar y vamos a pausar la transmisión. Terminamos de leer la pausa, Miguel, por favor. Y nos preparamos para nuestro culto. Amén. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia, te damos la gloria, el honor, la alabanza
Y toda nuestra gratitud por esta palabra que has hablado, Señor, porque hasta aquí, Señor, tu gracia se ha manifestado sobre nuestras vidas. Nos has guardado, Señor, nos has bendecido, has provisto para nuestra necesidad, Señor. Gracias por el calzado, por el vestido, por el alimento, por el techo. Gracias, Padre Celestial, por todo, Señor, lo que tú nos das. Señor, en el nombre de Jesús te pedimos, bendigas esta palabra, bendiga nuestro corazón con ella. Ayúdanos a crecer, Señor, en sabiduría, en gracia y sobre todo, Señor, en comunión contigo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, vamos a detener la transmisión. Les recordamos a los que están en internet que ahorita nos volvemos a conectar para la predicación de la palabra. Que Dios los bendiga.